tenemos la demanda monetaria, la demanda de dinero, aquí tenemos dinero y aquí teníamos tasa de interés. Ya. Entonces tenemos este mercado monetario. Ahora, es muy importante que entendamos, porque ya entendemos relativamente las políticas fiscales. Las políticas fiscales son las que realiza el gobierno, ¿cierto? El gobierno puede entonces tener políticas fiscales expansivas. La política fiscal expansiva significa un aumento en el gasto de gobierno, ¿cierto? O una disminución en los impuestos. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué son expansivas? Porque si aumenta el gasto de gobierno o disminuyen los impuestos, se va a traducir en un aumento de la demanda agregada, ¿cierto? Por eso se llaman políticas fiscales expansivas. Obviamente las políticas fiscales contractivas son contrarias, ¿cierto? Disminuye el gasto de gobierno o aumentan los impuestos, lo que produce una baja en la demanda agregada, ¿ya? Estas son políticas fiscales. Se llama política fiscal porque es el gobierno quien toma la decisión. Y ya hemos visto relativamente los efectos que tiene, obviamente ya lo sabemos, en el Producto Interno Bruto, pero los efectos que tiene en la curva ISLM. Bien. Ahora me gustaría explicar un poquitito cómo nosotros tendremos otro tipo de políticas que se llaman políticas monetarias y cómo el Banco Central realiza esas políticas monetarias y los efectos que también tiene, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto algo muy importante anteriormente. Nosotros tenemos bonos de gobierno. ¿Se acuerdan de esa materia? No hay mucha participación. Ya. El gobierno compra y vende bonos de gobierno. Si se acuerdan ustedes, uno de los problemas que existía eh, era el déficit gubernamental, ¿cierto? Uno de los problemas económicos existentes era el déficit gubernamental. Y una de las posibles soluciones del déficit era endeudarse con los propios ciudadanos, con el propio país. Y una de las formas era vender un bono de gobierno. Yo lo expliqué en clase, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Ya? El bono de gobierno lleva relacionado una tasa de interés. Es decir, yo vendo el bono en 110 pesos, yo vendo el bono en 100 pesos, pero ¿qué es un bono de gobierno? Un bono de gobierno es un papel que tiene un valor. Por ejemplo, imagínense este bono vale 120 y yo lo vendo en 100. ¿A quién se lo vendo? Ya, esto es algo que nosotros no habíamos visto. ¿Quién es el único que vende bonos de gobierno? El único que vende bonos de gobierno aquí es una entidad que nosotros vimos en la clase pasada que se llama Banco Central. ¿Ya? Como en la clase pasada vimos, el Banco Central, la verdad que no es un banco como los que nosotros conocemos. Eh, no atiende personas, digamos, ¿cierto? No es un banco. La verdad que el Banco Central son oficinas, simplemente oficinas, y están relacionadas con la casa de moneda, que es la fábrica donde se fabrica dinero. ¿Ya? En el Banco Central se establecen las políticas que nosotros veremos hoy día monetarias. Políticas monetarias. ¿Ya? Políticas monetarias. Entonces, voy a borrar estas políticas gubernamentales o fiscales, ¿ya? Políticas monetarias. Recordemos que esto se traduce, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? En la curva ISLM, ¿ya? ¿Se acuerdan, cierto, chiquillo? Entonces esto viene para acá. Ya, aquí tengo la curva ISLM. Bien feo me quedo, pero por ahí está mejor, parece. Ya, ahí estoy entonces con estos dos mercados juntos. ¿Ya? Aquí tengo la IS, aquí tengo la LM. Ya, volvemos entonces a lo que estábamos hablando. El Banco Central
tiene dos opciones o dos tipos de política monetaria: aumentar la oferta monetaria o disminuir la oferta monetaria. Ahora vamos a entrar en detalle cómo se hace esto. ¿Cómo se hace? Porque la clase pasada yo les expliqué que se aumenta la oferta monetaria como fabricando más dinero. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Simplemente se fabrica más dinero. Al fabricar más dinero, ese dinero fabricado, ¿cómo yo lo inyecto en la economía? Porque ya, ok, tengo en la fábrica, fabriqué dinero, ¿y qué hago con ese dinero ahora? ¿Lo dejo en una esquina para que las personas se lo lleven? ¿Qué hago con ese dinero? ¿Cómo lo inyecto a la sociedad? A que ese dinero fabricado, ese dinero nuevo, comience a circular dentro de la economía. ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Y aquí el tema fundamental entonces es el sistema del mercado de los bonos de gobierno. Por ese intermedio se realizan. ¿Ya? Por lo tanto, algo que nosotros habíamos explicado, que el Banco Central vende bonos de gobierno. Un bono de gobierno es un papelito que tiene un valor, 120 pesos. Lo estoy vendiendo en 100 pesos. ¿Qué significa? Que la persona, cuando lo compra, me paga 100 pesos a mí y al cabo de un plazo, por ejemplo, un año, viene de vuelta con el bono y me cobra 120. Por lo tanto, tienen un incentivo las personas a comprar un bono de gobierno, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Tienen un incentivo. Podríamos llamarlo tasa de interés del bono, como ustedes quieran llamarlo, da lo mismo, ¿cierto? Pero aquí existe un incentivo, es decir, yo pagué 100 pesos y al cabo de un año yo lo voy a cobrar 120, es decir, aquí existe un 20% de interés. Normalmente, para que sea beneficioso, las tasas de interés de los bonos son bastante altas. El tema aquí es a quién le vendo el bono, porque yo no conozco a nadie que haya comprado un bono de gobierno, por ejemplo. ¿A qué entidad se le vende el bono? Esa es la relación existente con los bancos comerciales. Los bancos comerciales aquí juegan un papel fundamental, ¿bien? En relación con el Banco Central. Por lo tanto, los bancos comerciales son quienes compran este bono de gobierno. Esa es la relación fundamental. Si no existieran los bancos comerciales, sería muy difícil que el Banco Central pueda tener política expansiva o contractiva. Entonces, piensen esto. Si el Banco Central vende un bono de gobierno, si el Banco Central vende un bono de gobierno a algún banco, da lo mismo, lo vende en 100 pesos, ¿cierto? El banco comercial adquiere el bono y a su vez paga los 100 pesos al Banco Central, ¿cierto? Identifiquemos qué significa que pague 100 pesos al Banco Central. Significa que si antes existía, por ejemplo, una oferta monetaria, ¿qué significa eso? Significa que en toda la economía están circulando 1.100 pesos. Si el Banco Central vende bonos y retira 100 pesos de la economía, significa, fíjense ustedes, que está, en otras palabras, realizando una política monetaria restrictiva, porque ahora ya no van a haber 1.100 pesos circulando, sino que ahora van a haber solamente 1.000 pesos circulando en la economía. 1.000 pesos solamente. Está muy grande eso. ¿Ya? Solamente van a haber 1.000 pesos circulando en la economía. ¿Por qué? Porque el Banco Central retiró de la economía 100 pesos y lo hizo a través de un bono de gobierno. Fíjense cómo aquí ya entendemos el funcionamiento y cómo lo hace. Ahora, ¿qué hace el Banco Central con esos 100 pesos que retiró de la economía? Los destruye, los quema, qué sé yo, los destruye, los hace picadillo, ¿cierto? Destruye ese dinero porque no quiere que exista más dinero circulando. Ahora,
Fíjense que esto se llama política monetaria restrictiva. ¿Por qué se llama política monetaria restrictiva, chiquillos? ¿Podrían ustedes explicarme de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? Por favor, para que yo no sea el único que aquí participe. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Oh, pero se dan cuenta que ni siquiera me ponen atención. ¿Cómo continuamos así? Cuando el Banco Central retira dinero de la economía, eso se llama política monetaria restrictiva. Mi pregunta es, ¿por qué se llama restrictiva? Porque reduce la cantidad de dinero, o sea, haber menos cantidad de dinero circulando en la economía. No sería la respuesta correcta. La verdad que, recuerden nuevamente, toda política, ya sea fiscal o monetaria, se llama expansiva o restrictiva por el efecto que tiene en el PIB. El efecto que tiene en el Producto Interno Bruto. ¿Ya? No en la cantidad de dinero, sino que es en el Producto Interno Bruto. Entonces, voy a hacer la pregunta de otra forma, entendiendo eso. ¿Cómo repercute esta política en los otros mercados? Profe, como entendiendo un poco, o sea, la política restrictiva vendría siendo como que reduce la cantidad de dinero circulando en la economía, lo que dijo mi compañera, pero el Banco Central como objetivo yo creo que es vender los bonos al Banco Central, ¿eso está queriendo decir o no? Uy, no le entendí la pregunta, discúlpeme, Diego. O sea que como el Banco Central, al implementar la política restrictiva para que no circule tanto dinero, ¿Ya? vende los bonos Vende bonos al a los mercado. bancos centrales. No, no existen muchos bancos centrales, hay solo uno. O sea, El Banco bancos Central vende comerciales. bonos a los bancos comerciales, sí. A Eso los vendría bancos. siendo a lo que se refiere usted, profe, ¿no? Sí, puede ser el ejemplo que estoy poniendo, pero mi pregunta no va enfocada a lo que ya dije, po. Pero claro, el Banco Central vende bonos. Eso hace retirar dinero de la economía, lo destruyo. Eso produce una disminución de la oferta monetaria. Y de aquí en adelante pregunto, ¿por qué una disminución de la oferta monetaria es una política restrictiva? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué una disminución de la oferta monetaria es una política restrictiva? ¿Por qué es restrictiva esa política? Porque la gente tiene menos dinero y entonces al tener menos dinero consume menos. Buena idea, buena idea. Y entonces, ¿cómo afecta en el mercado ISLM esa conducta del Banco Central? ¿Cómo afecta en este Es otro para mercado? controlar la inflación. ¿Cómo afecta en la curva ISLM esa decisión del Banco Central? Puede ser frente a la caída de la demanda de bienes y servicios. ¿Cómo afecta en este mercado? ¿Qué cambia aquí? La tasa de interés. La tasa de interés aumenta, la de equilibrio, estamos claros, ¿cierto? Aquí sería, ¿ya? Sería una tasa de interés mucho mayor que antes, ¿cierto? Antes teníamos esta tasa de interés, ahora tenemos una tasa de interés mayor. De hecho, es contrario a lo que dice Diego, ¿cierto? Hay más inflación al hacer esto. ¿Y qué efectos tendrá en el mercado ISLM que aumente la tasa de interés? Baja la producción. Pero en este mercado, ¿qué efectos tiene? Porque no sé de aquí cómo anotar la producción. Desplaza la curva LM.
Desplaza la curva LM. Para el nuevo punto de equilibrio del mercado. Aquí. Ujú. Desplaza la curva LM hacia atrás. ¿Qué es la curva LM? Recordándolo, chiquillos. Aquí estamos recordando algunas cositas y poniéndolas en práctica. ¿Qué es la curva LM? La liquidez del dinero Es la liquidez. Sí. de la money. ¿Cómo? La liquidez de la money. La liquidez de la moneda, ya. Hay menos dinero en circulación. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ese menos dinero en circulación produce una alza de la tasa de interés. Esa alza de la tasa de interés produce entonces que ante menos dinero, el dinero valga más. Por eso aumenta la tasa de interés, por eso se traslada la LM hacia la izquierda. Fíjense que al trasladarse la LM hacia la izquierda, produce un nuevo punto de equilibrio. Como ustedes pueden evidenciar, disminuye el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se explica esto que haya disminuido el Producto Interno Bruto? Que no hay para comprar. Ya, porque al aumentar la tasa de interés, La gente tuvo ahorra. efectos, dígame, tuvo efectos en el consumo y en la inversión. No, no tiene que ver con que no hay dinero para comprar. Tiene que ver que al aumentar la tasa de interés, ¿qué van a hacer las personas? Al aumentar la tasa de interés, las personas, ¿qué van a hacer ahora, chiquillos? Las personas van a ahorrar más. O sea, ahorrar. ¿Sí o no? Las personas van a ahorrar más, po. Y si ahorran más, ¿qué van a hacer menos? Gastar. Van a consumir menos, van a invertir menos. Eso es lo que va a suceder. Y al disminuir el consumo y disminuir la inversión, entonces nosotros tendremos un Producto Interno Bruto menor, más pequeño. Recuerden que este gráfico se relaciona con el gráfico, voy a achicar esto, con el gráfico que nosotros tenemos de el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Que se encuentra acá arriba. Al final, estos tres gráficos están interrelacionados, ¿cierto? Aquí estaba el equilibrio inicial. Ahí está el equilibrio inicial, ¿cierto? Aquí tengo la demanda agregada. Y al disminuir la tasa, perdona, al aumentar la tasa de interés, produjo entonces que la propensión a consumir disminuyera. ¿Eso qué produce? Produce inmediatamente en este mercado, como ustedes lo van a poder evidenciar, que la demanda agregada también disminuye. Eso fue lo que sucedió. Fíjense todos los efectos que tiene una política monetaria. ¿Ya? Por lo tanto, la política monetaria, voy a achicarlo para que se vea el panorama completo de lo que está sucediendo, ¿cierto? ¿Qué hizo aquí el Banco Central? Tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Vender bonos de gobierno y retirar 100 pesos de la economía. Esa fue la decisión. Pero todo lo que causó esa decisión es lo que se produce dentro del mercado monetario, dentro del mercado ISLM, y mediante este mercado se une con la demanda agregada. Y entonces tenemos una disminución en la producción. Y el efecto final produce desempleo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que produce. Entonces, fíjense aquí, yo quiero aumentar la inversión, perdona, quiero aumentar la tasa de interés. Esto se llama política monetaria restrictiva. ¿Por qué se llama restrictiva? Por el efecto que tiene no en la cantidad de dinero. Siempre cuando estamos hablando de expansiva o restrictiva, nosotros estamos hablando en el efecto del Producto Interno Bruto. Ojo con eso. No me interesa nada más.
A mí me interesa el efecto final que tiene en el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, una política expansiva siempre va a tener como efecto aumento del Producto Interno Bruto. En este caso aquí están los Productos Internos Brutos, ¿cierto? 1 y 2. Aumento del Producto Interno Bruto. Una política monetaria restrictiva tiene como efecto una disminución del Producto Interno Bruto. Entonces ya tenemos distintos tipos de política. Ojo con eso. Tenemos política fiscal, ¿cierto? Dentro de las políticas fiscales tenemos contractiva o restrictiva, como quieran llamarlo, ¿cierto? Y expansiva. Y también tenemos política monetaria. Dentro de las políticas monetarias también tenemos políticas contractivas. Contractivas o restrictivas, da lo mismo, ¿cierto? Y expansivas. Pero siempre, cuando nosotros estamos hablando de expansión o contracción, siempre nosotros estamos hablando de hacer disminuir o aumentar el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Hacer aumentar o disminuir siempre el Producto Interno Bruto. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de políticas contractivas, no significa que nuestra oferta monetaria sea menor. Claro, la verdad que sí es contractiva, pero no implica eso, sino que significa que el efecto en el Producto Interno Bruto es que disminuyó. Podemos realizar eso solamente entendiendo la unión de estos tres gráficos distintos y cómo se mueven dentro de la economía, cómo se relacionan dentro de la economía. ¿Cómo están hasta aquí, chiquillos? ¿Se entendió o no la explicación? Y si no, pregunten nomás. Ahora es el momento de preguntar. Sí, profe, está bien la explicación. Gracias. Ya. Profe, la que vimos ahora era la restrictiva, con la expansiva pasa todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, para aclararme un poco. Bueno. Ya. Profe, yo tengo duda. Diga. Se supone que con la restrictiva contractiva el Banco Central emite un bono. Emite, vamos a ver ahora el otro efecto. En este caso, emite un bono. Ya, Vende y un con bono. la expansiva, En este caso, vende un bono. eso Es vende. decir, sí, pues estoy vendiendo un bono al mercado, el mercado o los bancos comerciales me pagan con dinero. Y ese es el dinero que yo estoy sacando de circulación. ¿Qué es lo que hago con ese dinero? Lo destruyo, ¿cierto? Chao, se fue ese dinero. Lo destruyo. Entonces existe menos dinero en circulación. Y al existir menos dinero en circulación, produce todo el efecto que nosotros vimos, el efecto dominó. Esto es un efecto dominó, ¿se entiende? Por lo tanto, cada acción, cualquier acción que se produzca dentro de estos mercados tiene repercusiones en todo el resto. Están todos interrelacionados, absolutamente todos. Vamos a ver el efecto contrario. Ahora, imagínense una política monetaria expansiva. ¿Cómo lo hace el Banco Central? ¿Cómo logra ofrecer más dinero? Bueno, el Banco Central, una política monetaria expansiva, lo que hace, va a la casa de moneda primero y lo fabrica. Fabrica billetes. ¿Cierto? Eso es lo que hace, digamos, ¿cierto? Lo que hace el Banco Central, ¿cierto? La fabrica billetes. ¿Quién fabrica billetes? No es que lo haga el Banco Central, existe un lugar que se llama la Casa de Moneda, ¿cierto?
¿ya? Y entonces la casa de moneda fabrica los billetes, por supuesto que sí, ¿ya? Pero ¿quién dirige, cierto? Se llama acuñación monetaria, ¿cierto? Esa fábrica de esos billetes, ¿quién la dirige? Bueno, la dirige el Banco Central, ¿cierto? Entonces, el Banco Central aquí fabrica dinero, fabrica mucho dinero. Pero ¿qué hace con ese dinero? Bueno, ahora sale al mercado con ese dinero y le dice a los bancos comerciales, hey, tú tenías un bono de 120 pesos, ¿te acuerdas? O yo te pagué un bono de no sé cuánto. Mira, te lo voy a comprar inmediato. Sé que vence a fin de año, te lo voy a comprar de inmediato. Te lo voy a comprar al tiro. Obviamente el banco comercial va a decir, pero por supuesto, porque así no tengo que esperar tanto tiempo para obtener mi dinero, ¿cierto? Entonces el Banco Central, ¿qué hace? Sale al mercado a comprar bonos, compra bonos dentro del mercado. ¿Qué significa que compre bonos? Que saca bonos del mercado, que el banco central ya había vendido bonos previamente, por supuesto, ¿cierto? Entonces sale al mercado a comprar bonos, compra bonos y de intercambio entrega dinero. De intercambio entrega dinero. Pero, Obviamente, el dinero prometido, dígame. o sea, el Banco Central vende primero los bonos y si ellos quieren hacer la otra política, ellos vendrían a comprar esos bonos, los mismos que ya estaban. Correcto, tal cual. Ah, ya. Pero fíjate la gracia de esto, porque yo vendí y retiré 100 pesos de la economía. Retiré 100 pesos. Pero si yo quisiera hacer una política expansiva, compro ese bono y ¿cuánto dinero estoy entregando ahora a la economía? Estoy entregando 120 pesos. 120 pesos. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuáles son las decisiones que tiene el Banco Central? El Banco Central lo que hace es comprar y vender bonos. Esa es la relación que tiene con el mercado. Compra y vende bonos. Eso es lo que hace el Banco Central. Bueno, hace más cosas, pero para nuestro efecto hasta aquí. ¿Ya? Recordemos que la realidad la estamos simplificando a veces para poder entenderla. Pero es principalmente lo que hace. El Banco Central compra y vende bonos. El comprar y vender bonos significa que existe más dinero en circulación o existe menos dinero en circulación. Tiene un efecto inmediato entonces en la oferta monetaria, ¿cierto? La oferta de dinero, es decir, cuánto dinero está en circulación en la economía. Si existe mucho dinero en circulación, obviamente con ese mucho dinero en circulación va a existir una tasa de interés menor. Ante una tasa de interés menor, se va a afectar, obviamente, las curvas LM, va a aumentar el consumo, porque si la tasa de interés bajó, las personas van a ahorrar menos, van a consumir más, y eso va a afectar todo contrario a lo que hemos visto, ¿cierto? El efecto es 100% contrario. Por lo tanto, ante una política contractiva sucede esto, una política expansiva es todo lo contrario, aumenta la oferta monetaria, aumenta la LM, ¿cierto? Y aumenta la demanda agregada al final en este otro mercado. ¿Por qué aumenta la demanda agregada? Porque se traslada a la IS, ¿cierto? Se traslada. Bien, estos son los efectos que produce entonces las políticas monetarias. Estas políticas monetarias tienen un efecto directo, obviamente, ¿en dónde? En la ISLM y en el mercado. Al final, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber si va a existir mayor producción o menor producción, y por eso son políticas expansivas y políticas contractivas. ¿Está bien ahí o no? Díganme nomás, chiquillos.
¿Todo bien, profe? Como el pibe, Valderrama. Todo bien. Profe, Sí, en algún momento con los bonos no, pero con otra cosa se trasladará la curva IS. sí, pues lo vimos la clase pasada, pues, ¿cierto? Con la de La la cu- inversión y la de ahorro, cuando aumenta, ya. Sí. Ya. Cuando cambia, ahora cuando cambia la curva IS no cambia con políticas monetarias, cambia con políticas fiscales. Sí, ahora me acordé. Ah, ya, muy bien. Entonces, cuando hay un cambio en aquí, claro que repercute para el resto, pero cuando hay un cambio en el mercado de bienes o servicios, ahí entonces cambia la curva IS. ¿Por qué razón? Voy a explicarlo para que no se me olvide. El tema es que con estos gráficos, ahí tengo que hacer otro porque si no, no se va a entender. Me voy para el lado, ¿ya? Entonces tengo aquí. Chuta. ¿Ya? Demanda agregada. Aquí tengo la demanda agregada y aquí tengo el equilibrio. Lo voy a hacer lo más rapidito posible. Entonces, y aquí abajo tengo la curva IS, LM, pues aquí tengo un equilibrio dentro de este mercado. ¿Cierto? Como ustedes se dan cuenta, actualmente estoy en equilibrio. ¿Qué significa? Voy a ponerlo con otro color. Ahí está el equilibrio dentro del mercado de bienes o servicios. Ya lo voy a poner por ahí más o menos. Lo que implica que me encuentro en un equilibrio en la curva IS-LM. ¿Ya? Entonces aquí está la curva LM, la curva IS. Muy bien. Imaginemos entonces que ahora tengo una política expansiva. ¿Qué significa una política expansiva? Política fiscal. Significa que tengo dos opciones. O el gobierno aumentó el gasto gubernamental, o el gobierno disminuyó los impuestos. Cualquiera de los dos me sirve, ¿cierto? Son políticas expansivas. Cualquiera, da lo mismo. Imaginemos que aumentó el gasto de gobierno. Si aumenta el gasto de gobierno, la demanda agregada se traslada, ¿cierto? Se expande, lo que genera un nuevo punto de equilibrio. Sería este. Se llama política expansiva, ¿por qué? Porque, como ya lo pueden apreciar ustedes, tiene un efecto en un aumento del Producto Interno Bruto. Por eso se llama política expansiva, ¿cierto? Política expansiva. Bien. Si tenemos una política fiscal expansiva, lo que hace trasladar es la curva ISLM, ¿cierto? Porque recordemos que la curva ISLM es lo que produce principalmente el efecto, ¿cierto?, del mercado de bienes o servicios. El efecto dentro del mercado de bienes o servicios. ¿Ya? Veamos hacia el lado lo que pasa en la LM. ¿Ya? Aquí entonces podemos ver que como aumentó el gasto de gobierno, también aumentó, ¿cierto? Aquí está la oferta monetaria. Y este era nuestro equilibrio inicial. ¿Ya? Voy a dibujar con otro color aquí. Equilibrio inicial. Aquí está la demanda monetaria. ¿Cierto? Recuerden que ¿quiénes demandan dinero? Demandan dinero las familias, demanda dinero las empresas y demanda dinero el gobierno. Si el gobierno, fíjense ustedes lo que estamos hablando, si el gobierno aumentó su gasto de gobierno, porque eso es lo que estamos diciendo ahí arriba, aumentó su gasto de gobierno, significa que antes gastaban 100 pesos y ahora gastan 200, es un ejemplo, significa que necesitan más dinero para poder gastar. Si aumentan su gasto, necesitan más dinero. En otras palabras, demandan más dinero. ¿Qué produce esa demanda de dinero? Significa que se traslada la demanda monetaria. Ahora, la economía dentro del país
se está demandando una cantidad mayor, lo que produce un aumento, ¿cierto? Se traslada la demanda y claro, aumenta la tasa de interés. Y ese es el efecto que tiene dentro del mercado monetario. Porque recordemos que quienes demandan dinero, ¿cierto? Consumo, inversión y gobierno. Pero si el gobierno aumenta su gasto, necesita más dinero. Y ese aumento de dinero es simplemente un traslado de la demanda de dinero, ¿cierto? En todo el país demandan más dinero. Y eso hace aumentar la tasa de interés. Fíjense cómo todos estos tres gráficos están todos interrelacionados. Por lo tanto, aquí hay 4 políticas solamente que se pueden efectuar, y esas 4 políticas, fiscal contractiva expansiva, monetaria contractiva expansiva, tiene efectos en los mercados, tiene efecto en todos los mercados, tiene efecto en el mercado, por ejemplo, monetario. Fíjense aquí, una política expansiva del gobierno tuvo un efecto directo en el mercado monetario, porque el Banco Central no tomó ninguna decisión, de hecho la oferta monetaria sigue siendo exactamente la misma, pero la tasa de interés aumentó. ¿Cierto? ¿Por qué? Por una decisión de una política fiscal expansiva que existió. Bien, eso es lo que sucedió. Bien. Consulta, niños. Preguntas, niños, preguntas. Está entretenido esto. ¿Ustedes se preguntaban cómo funciona esto? Bueno, así funciona y cómo está interrelacionada la economía. Por lo tanto, cuando ustedes ven en las noticias, el presidente de la República siempre nomina personas. Esas personas son el presidente del Banco Central. Y el presidente del Banco Central es una persona muy importante porque las políticas monetarias que tome el Banco Central van a repercutir absolutamente en toda la economía. Entonces, cuando ustedes leen en las noticias, ¿cierto? Por ejemplo, baja la tasa de interés, es un ejemplo. A ver, les voy a poner una. Ahí. Banco Central baja, no, gracias. Baja la tasa a su mínimo histórico y mercado ve mantención al menos por un año. Es un ejemplo. Entonces, cuando el Banco Central dice, ok, va a bajar la tasa de interés, ¿qué significa que el Banco Central decida eso? Cuando el Banco Central, en esta noticia, por ejemplo, veamos si es que continúa más abajo, ¿cierto? El Banco Central recortó la tasa monetaria. ¿Ya? Bueno, el Banco Central es quien toma esta decisión y dice, ok, la tasa ahora va a ser de 0,3, va a ser de 0,4, va a ser de 0,5. En este caso quedó en 0,5%. Fíjense, menos de un 1, muy, muy bajo. ¿Cierto? Era muy, muy baja en ese tiempo. ¿Cuándo fue esto? Para el estallido, un poquito antes del estallido. Antes, el 31 de marzo. ¿Cierto? Por lo tanto, la tasa histórica bajó enormemente. ¿Ya? Y podemos ver entonces, ¿cierto? El Banco Central baja la tasa de interés. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo? No es que el Banco Central diga, ya la tasa de interés va a ser 0,5, porque esto funciona como efecto de un mercado. ¿Cierto? Esto es efecto de un mercado. En otras palabras, nosotros ya entendemos que el Banco Central no dice la tasa del mercado, ¿cierto? A comprar bonos. Eso es lo que dice el Banco Central. ¿Cuántos bonos compro?
Bueno, tengo que comprar los bonos suficientes para aumentar la oferta monetaria y que la tasa quede justo en ese número que yo tengo como objetivo. Justo en ese número que yo tengo como objetivo. Vamos a ver cómo funciona entonces con un ejercicio. Estamos entretenidos, yo creo. Imaginemos que tenemos una economía en la cual sabemos que el Banco Central tenemos una economía en la cual sabemos que el Banco Central actualmente tiene una oferta monetaria de 50.000 pesos. Bien. Entonces sabemos en una economía que se sabe que el Banco Central actualmente tiene una oferta monetaria de 50.000 pesos. La demanda de dinero viene dada por la expresión demanda de dinero, ¿ya? La demanda de dinero es 80.000 menos 30.000 y es un ejemplo. No, mucho 30.000 y. 20.000 y. Ahí sí. Entonces, determine actualmente si el Banco Central desea anunciar una tasa del 1,1%, una tasa del 1,1%, ¿cuánto? No, ¿qué debe hacer eso? Expréselo numéricamente. Correcto. Entonces tenemos este, voy a agrandarlo para que se vea un poquito mejor. Tenemos este ejercicio. Se sabe que el Banco Central tiene una oferta monetaria actualmente, ¿cierto?, de 50.000 pesos. Esa es la oferta monetaria que tiene. Adicionalmente, sabemos que la demanda de dinero es la expresión de 80.000 menos 20.000 y. 20.000 por la tasa de interés, eso es la I. ¿Cierto? Determina actualmente si el Banco Central desea anunciar, si el Banco Central quiere anunciar que desde ahora en adelante la tasa de interés es 1,1, porque por cualquier razón da lo mismo, ¿cierto? El Banco Central quiere tener una tasa de interés del 1,1. ¿Qué debe hacer el Banco Central? Expréselo numéricamente. Intentemos hacer este ejercicio entonces, niños, por favor, ustedes. Doy ahí unos 10 minutitos para que lo puedan realizar. Veamos si es que lo logran, ¿ya? Y lo podamos graficar. Y si no pueden, bueno, lo realizo yo y lo vamos comprendiendo paso a paso. ¿Les parece? Bien, chiquillos. ¿Cómo estuvimos? ¿Qué pudieron realizar ustedes aquí? ¿Algo por ahí? ¿Algo o no? ¿Me escuchan o Yo, no? profe, Sí. la verdad, esperaba que lo hiciera usted. Oh, ni siquiera lo intentó. No, que me estaba preparando un cafecito. Ah, con frío va encima. Sí. Ya. ¿Y alguien lo intentó o no? Ya. Yo lo voy a hacer. No, Diga. ¿No? no creo que esté cerca de lo que... Veamos, revisémoslo. Y ahí usted me dice si estuvo cerca o no. Yo lo voy a hacer, ¿ya? Ya. Entonces, lo que sí sabemos de este gráfico, por ejemplo, que tenemos una oferta monetaria de 50.000. ¿Estamos de acuerdo, no? Voy a poner 50 nomás ya. Pero son 50.000. 50.000, ya. La oferta monetaria son 50.000, está claro. Ahora, la demanda monetaria va a depender de la tasa de interés. Pero sabemos que el equilibrio
obviamente el equilibrio, ¿cuándo sucede? Cuando la demanda monetaria es igual a la oferta monetaria. En otras palabras, 80.000 menos 20.000 y debería ser igual a la oferta monetaria, que son 50.000. Bueno, aquí simplemente tenemos que despejar para cuando estos son iguales, ¿cuál es el nivel de nuestra tasa de interés actual? Es importante saber eso para saber si tenemos que hacer una política expansiva o una política restrictiva. En este caso, tenemos que... Profesor, disculpe, ¿lo podría agrandar un poco? Gracias, profesor. Ahí, vamos bien. Ya, simplemente igualé la función de la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, ¿cierto? La oferta de dinero no es una función, porque sabemos que el Banco Central establece que en toda la economía hay 50.000 pesos circulando por aquí, por todos lados, ¿cierto? 50.000 pesos. Y la demanda de dinero va a depender de la tasa de interés. En clase anterior ya vemos que la demanda de dinero es una relación inversa con la tasa de interés, porque mientras más alta sea la tasa de interés, ¿cierto? Menos dinero yo quiero tener en mi bolsillo. Lo mejor lo tengo ahorrado, ¿cierto? Ya, ojo con eso. Entonces aquí simplemente yo despejo. Entonces el 80 se va para allá, ¿cierto? Me queda menos 30.000 dividido en menos 20.000. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto me da una tasa de interés de equilibrio. ¿Cuál es esa tasa de interés? Me da 1,5. Esa es la tasa de interés de equilibrio. Yo por lo menos sé actualmente a dónde me debería encontrar, ¿cierto? Pero el Banco Central, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Yo antes no sabía lo que quería hacer, pero ahora sé que el Banco Central lo que desea es disminuir la tasa de interés. Porque actualmente es 1,5. Eso debo saber yo actualmente a cuánto está la tasa de interés. Actualmente el Banco Central tiene una tasa de interés del mercado de 1,5, pero él quiere anunciar una tasa de 1,1. ¿Qué significa? Significa entonces que el Banco Central desea hacer una política monetaria expansiva. Eso es lo que el Banco Central desea hacer, ¿cierto? Entonces, lo estamos expresando verbalmente, ¿cierto? Necesita hacer una política monetaria expansiva. Necesita que el nuevo punto de equilibrio, como lo pueden evidenciar aquí, sea una tasa de interés de 1,1. Eso es lo que el Banco Central desea. Ahora entonces lo que nosotros necesitamos saber es cuántos bonos debo comprar. En otras palabras, cuánto dinero adicional debo enviar al mercado. Eso es lo que el Banco Central desearía hacer y desearía calcular. Esto se calcula muy fácil, ¿cierto? Porque ahora yo sé que la oferta monetaria es mi incógnita y conozco el resto. Por lo tanto, 80.000 menos 20.000 por 1,1, porque ya la tasa de interés la conozco, debería ser igual a mi oferta monetaria. Voy a agrandar para que la vean bien. Debería ser igual a mi oferta monetaria. Y simplemente resuelvo esto, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, tengo... Profe, Dígame. que ahí yo tengo una duda. ¿Es 1,1% porque ahí sería 0,011 o es 1,1? Se le ingresa ahí a la I. Te entiendo. 1,1%, pero Es que ya va a está dar. expresado en porcentaje. En el gráfico, ya está expresado en porcentaje. Ya está Entonces no expresado. sería 0,011. Claro, no. Correcto. No, Sería ya, esa era la duda que tenía. 1,1. Sería 1,1. Al igual que la vez anterior, pues recuérdate aquí que la tasa de interés nos dio 1,5. 1,5. Sí, Ya, sí. ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere el Banco Central? La verdad que el Banco Central desea tener una oferta monetaria de 58.000. Por lo tanto, numéricamente, ¿qué es lo que debe hacer el Banco Central? El Banco Central, lo voy a escribir aquí,
el Banco Central debe comprar bonos por un valor de 8.000 pesos. Eso es lo que debe hacer el Banco Central. Esa es la política, ¿cierto? El Banco Central lo que desea hacer es una política fiscal, una política monetaria expansiva, ¿cierto? Expansiva. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a tener que comprar bonos de gobierno por un total de 8.000 pesos. Si compra por un valor diferente, claro, la tasa de interés no va a ser la misma, ¿cierto? Por lo tanto, en este ejemplo que nosotros acabamos de ver, está relacionado con esa noticia que nosotros vimos, ¿cierto? El Banco Central propuso una baja de la tasa de interés. ¿Qué significa eso? En otras palabras, por dentro, que eso no está en las noticias, pero un economista lo debería entender. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? El Banco Central está comprando bonos. En otras palabras, entregando dinero a circulación dentro de la economía. Eso produce una política monetaria expansiva. Eso produce una baja en la tasa de interés. Eso produce un aumento en la LM, ¿cierto? El aumento en la LM produce un aumento en el Producto Interno Bruto. Por eso es una política expansiva, porque produce un aumento en el Producto Interno Bruto. Ahora aquí hay dos efectos, o podrían haber tres efectos distintos. Hasta el momento hemos visto solo uno, pero paralelamente podrían existir dos cosas. Imagínense lo siguiente. En la misma noticia que nosotros estamos viendo, imagínense que las personas actualmente están consumiendo menos que antes. Están consumiendo menos que antes. ¿Qué significa? Significa entonces que porque las personas están consumiendo menos que antes, el Banco Central dice yo voy a disminuir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si las personas consumen menos que antes, demandan también menos dinero. ¿Se entiende? Demandan menos dinero. ¿Ya? Entonces eso tiene un efecto nocivo, esta baja de dinero tiene un efecto nocivo, tiene un efecto restrictivo en el Producto Interno Bruto. Bueno, el Banco Central podría, para poder amortizar esa caída, tener además una política monetaria expansiva. Ante ese efecto que está sucediendo en la baja del consumo, por ejemplo, yo tengo una política monetaria para contrarrestar esa caída. ¿Ya? Por lo tanto, podrían estar sucediendo dos efectos paralelos. ¿Ya? En nuestro ejemplo numérico no lo hicimos tan así para simplificarlo, pero el ejemplo que está sucediendo en las noticias, ese es. ¿Ya? Son dos efectos paralelos, es decir, se está evidenciando una baja del Producto Interno Bruto. Para eso el Banco Central hace una política expansiva para que esa baja del Producto Interno Bruto no sea tanto, ¿cierto? Sino que aumente un poquitito más. ¿Ya? Son políticas para poder contrarrestar esas bajas de los Productos Internos Brutos. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, esto no puede suceder eternamente, porque si la tasa de interés baja a 0,5, no puede seguir bajando más, pues no puede bajar más de 0. Por lo tanto, las herramientas que puede tener el Banco Central para esto se basa en la tasa de interés actual. Si actualmente la tasa era del 0,1, bien poco puede bajar más la tasa de interés el Banco Central. Por lo tanto, casi no tiene herramientas. Eso es lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. Si la tasa de interés es muy, muy baja, la verdad es que no la puede bajar más todavía. Entonces, a veces el Banco Central se puede quedar sin herramientas para poder tomar cartas en el asunto con respecto a los equilibrios. Bien. Consultas, niños, por favor. Ninguna, profe, lo explicó súper bien, lo entendí muy bien, la verdad, con los ejemplos que puso. Oiga, esto no es difícil de poder entender, por eso es que a cada rato pregunto si hay preguntas. ¿Ya? Entiendo que no es fácil de poder entenderlo, si yo lo sé eso. ¿Ya?
pero qué bueno que se pudo comprender bien. Bueno, este ejemplo numérico es con respecto a lo que nosotros podemos evidenciar del mercado mercado del dinero, ¿cierto? ¿Cómo es el efecto en el mercado ISLM? A mí me basta con que nosotros entendamos el efecto que tiene, que es expansivo, ¿ya? Ahora, el cuánto, bueno, a mí me interesa que sea expansivo, ¿cierto? Porque para saber el cuánto, si baja esta tasa de interés, cuánto aumenta el mercado de ISLM, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros vimos acá arriba, ya son cálculos un poquitito más complicados, ¿ya? Pero me interesa el efecto, que se entienda el efecto que tiene en el mercado ISLM, ya sea una política fiscal contractiva, expansiva, y ya entendemos cómo funciona la política monetaria. La política fiscal ya la entendíamos de antes, ¿cierto? Los efectos que tiene en el ISLM, ¿ya? Por lo tanto, todo esto se deben hacer, qué es lo que logramos con tal política, cuáles son los efectos, eso es lo que interesa, ¿ya?